medio de todo aquello que nos aflige, Él es luz. Aleluya. Por tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor nuevamente. Yo no sé, amados hermanos, el gozo que pueda haber en ti, pero el gozo que pueda haber en ti, de ese gozo va a depender las fuerzas con las cuales tú enfrentas la situación y el problema. Por tanto, tú tienes que mirar la fuente de tu gozo, de dónde proviene tu gozo. Amén. Porque si tu gozo viene de una fuente incorrecta, entonces siempre estarás quejándote. Lo voy a volver a repetir. Porque si tu gozo viene de una fuente incorrecta, si depende de algo natural, o que surja algo diferente en tu entorno, siempre nos estaremos quejando. Pero si el gozo viene de la fuente divina, si el gozo viene del Dios nuestro, del Dios que habita los cielos, pero que también habita tu corazón y mi corazón, ahí pasaremos de la queja a la alabanza y a la adoración. Permíteme en esta mañana hablarte bajo el tema que antes suba para que luego baje. Que antes suba para que luego baje. ¿Cuántos conocen la ley de la gravedad? ¿Qué dice la ley de la gravedad? ¿Ah? Que todo lo que sube tiene que bajar. Y hay cosas en lo natural que también en lo espiritual se repiten. Lo voy a volver a repetir. Hay cosas en lo natural que en lo espiritual también se repiten. Y para que del cielo baje lo que estamos esperando, primero tiene que subir lo que Dios está esperando. Y a veces esperamos que Dios responda sin nosotros darle a Él lo que Él está esperando. Amén. Así que quiero que vaya conmigo al libro del profeta Habacuc. Habacuc está en la Biblia. Busque más o menos la página 120, 125, 121. En mi Biblia es la 121. O abra o prenda su Biblia. Hasta hace poco yo estaba un poquito reacio en que estuviéramos utilizando la tecnología y los muchachos no cargaran su Biblia porque, pero luego escuché un pastor anciano, un pastor de esos viejos, que son de los que uno espera que digan, no, la Biblia usted no debe de dejarla en su casa. Y me sorprendió, amados hermanos, la forma en la cual él expresó. Y él dijo que Wittenberg fue. ¿Quién fue el que inventó la imprenta? Ese mismo, ¿verdad? Yo creo que está por ahí, por Wittenberg, algo así, ¿verdad? Fue el primero que utilizó la imprenta, ¿para qué? Para imprimir la Biblia. Y antes de que la Biblia fuera impresa en un libro, se contenía ¿en qué? En papiros, en rollos. Y cada vez que alguien iba a predicar,
se le entregaba el rollo y abría el rollo y se leía del rollo. Y él expresó y dijo, tuvo que haber sido la presión más fuerte para aquel pastor que por primera vez no utilizó el rollo para leer la Biblia. Y antes se decía, abriremos el rollo en el libro de Isaías, en el capítulo 53. Y por primera vez aquel pastor, sacerdote, diácono dijo, abriremos el libro. Y ahora, de la misma forma que aquello trajo algún tipo de presión, de resistencia, ahora nosotros también tenemos que decir, prenda su Biblia. Prenda su Biblia. Capítulo número 3 del libro del profeta Habacuc. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los versos 3 y 4 dicen de la siguiente manera. Dios viene de Temán, el Santo, desde el monte Parán. Su gloria cubrió los cielos. La tierra se llenó de su alabanza. Su resplandor es como la luz. Rayos brillantes salen de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Allí estaba escondido su poder. Inició la adoración la pastora Diana hablando acerca de buscad a Jehová, buscad su rostro. Y decía que muchos de nosotros muchas veces enviamos a alguien a buscar algo que nosotros sabemos dónde está y la persona va y no lo encuentra. Mi esposa dice, no le puedes decir que salga. Tienes que buscarlo. Tienes que buscarlo. Y cuando yo le digo, no está, se acerca, lo mira y hace, ¡au, au! Son formas en las cuales a veces se expresa la despreocupación o la falta de interés de nosotros encontrar lo que estamos buscando. Y si algo nosotros no debemos pasar por alto, es que la tierra está llena de la gloria de Dios. Pero antes de que la tierra estuviera llena de la gloria de Dios, los cielos estuvieron llenos de la gloria de Dios. Y es importante que nosotros hoy comencemos a contemplar la profecía que encierra este libro de este profeta Habacuc, que no hace otra cosa en sus primeros capítulos que quejarse. Cuando nosotros comenzamos a leer este primer versículo del primer capítulo de Habacuc, él dice, profecía que el profeta Habacuc recibió en una visión. Y comienza la queja. ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches? Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves. ¿Hasta cuándo? ¿Ah? ¿Cuántos están atravesando por situaciones difíciles? Y están desesperadamente esperando que surja un milagro. Esperando desesperadamente que una puerta se abra. Esperando desesperadamente que el cielo conteste, que el cielo responda. Y vivimos desesperadamente, esperando que Dios nos hable, que Dios nos diga. Y muchas veces nosotros decimos, ¿cuándo pasará esto? ¿Cuándo terminará esto? Porque es de humano quejarse. Dije que es de humanos quejarse. Pero no fuimos llamados a vivir en esta naturaleza humana. Lo voy a volver a repetir. No fuimos llamados a vivir en esta naturaleza humana. Fuimos llamados a vivir y andar en el Espíritu. Lo voy a volver a repetir. Fuimos llamados a andar y a vivir en el Espíritu. Por tanto, nuestra naturaleza humana
es contraria a la naturaleza espiritual. Y como nuestra naturaleza humana es contraria a nuestra naturaleza espiritual, lo humano quiere dominar y muchas veces nos quiere devorar el deseo de nosotros poder adorar a Dios en medio de la crisis, en medio de la situación difícil. Porque problemas y aflicción siempre estarán con nosotros. Jesús lo dijo de esta manera: en el mundo tendréis aflicción, mas no temáis, yo he vencido al mundo. En lo natural, usted y yo tenemos la capacidad para mirar la situación, la prueba, la dificultad, y muchas veces tenemos hasta el permiso para nosotros quejarnos. Pero en lo espiritual tenemos ya que trascender y tenemos que dejar la queja atrás. Dile al que está a tu lado: hay que dejar la queja atrás. Esto no significa que cuando dejamos las quejas atrás, los problemas se resuelven. Por el contrario, muchas veces cuando dejamos de quejarnos y tomamos la actitud correcta y la postura de un hombre y de una mujer de Dios, ahí es donde aferria más la prueba, la dificultad. Es como si el enemigo mandara a que calentaran 7 veces más de lo acostumbrado el horno en el cual nos van a meter. ¿Cuántos saben que si el horno está sobrecalentado, lo que se está cocinando corre el peligro de quemarse? Y usted y yo parece que vamos a correr el peligro de sobrecocinarnos. Parece que vamos a correr el peligro de quemarnos. Parece que vamos a correr el peligro de no sobrevivir a la prueba. Y cuando nosotros estamos atravesando por una situación que nos estamos manteniendo y estamos en la parte natural y estamos siendo de respuesta a todo lo que en lo natural estamos recibiendo, nos angustiamos, nos dolemos. Y muchas veces nos sentimos más frágiles de lo que pensábamos que éramos. Pero de momento, como que surge de lo más adentro de nuestro ser, que no sabemos cómo ni cómo explicarlo, llega como una fuerza, llega como una autoridad sobre nosotros, que nos hace hablar como si nada estuviera aconteciendo. Ahora está animando como si nada estuviera pasando. No es que está paranoico. No es que es bipolar. Es que los hombres y las mujeres de Dios, en el momento en que nosotros entendemos que la angustia y la situación, los problemas que nos aquejan, tocan profundamente el cimiento de nuestra vida, nosotros miramos no abajo al cimiento, sino que miramos arriba. Aquel que nos sostiene con la diestra de su justicia y aquel que nos prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Y de ahí tenemos que hacer como este profeta Habacuc y pasar de la queja a la alabanza. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando en esta mañana? ¿Cuántos hemos atravesado por la misma situación? Que estamos en peligro, que sentimos que el enemigo está pisando nuestros talones, que pensamos que hay un espía escondido en nuestra mente, que le revela al enemigo lo que estamos pensando, los planes que hacemos, y sentimos que todo se está desmoronando y que todo lo que nosotros planificamos es como si ya el enemigo se enterara de los planes que nosotros estamos haciendo, y de momento nos sentimos ya desarmados y sentimos que no hay salida, que todos los caminos se han acabado. ¿Cuántos han experimentado eso? Y no nos queda otra alternativa que nosotros levantar nuestra mirada al cielo y en llanto
en sollozo, en angustia, en aflicción, sin fuerzas, comenzar de lo más profundo de nuestro ser, que casi ni se escucha una adoración en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestra angustia y en medio de nuestro dolor. Una adoración que humanamente no se oye, pero una adoración que hace que el cielo preste atención. ¿Cuántos saben que el cielo presta atención a una adoración? Oiga, puede ser que alguien alrededor suyo pase por alto el dolor, la angustia, el sufrimiento, la situación difícil por la cual usted está atravesando. Y tal vez usted toque puerta, llame por teléfono, grite, patalee y nadie le haga caso al problema, a la situación, a la necesidad que usted está teniendo. Pero cuando usted no grita, cuando usted no llama, cuando usted no toca puertas, sino que usted de lo más profundo de su corazón, en medio de su aflicción y en medio de su dolor, usted comienza a elevar una adoración al Rey. Usted comienza a adorar a aquel que es digno de recibir toda gloria, que es digno de recibir toda alabanza, que es digno de recibir toda adoración. Y usted comienza de lo más profundo de su corazón y en medio de sollozos a mezclar una adoración y una alabanza con las lágrimas que pueden estar brotando de sus ojos, y si no brota lágrimas de sus ojos, con su alma afligida delante del Señor, usted comienza a envolver esa aflicción con una alabanza al Dios que es 3 veces santo. Y ese Dios que es 3 veces santo hace un alto. Ahorita decía la pastora que es madre y el Señor la llevaba a entender ciertas cosas. Y cuando uno de sus hijos se cae, cuando uno de sus hijos se golpea, cuando uno de sus hijos tiene alguna necesidad, lo único que hace es mirar el rostro de mamá, el rostro de papá y, por cierto, el rostro de abuelo. Y es más que suficiente para que nosotros podamos entender el dolor que sintió ese niño al caerse, al pincharse, al darse, al golpearse. El niño no tuvo que expresar, simplemente miró. Y cuando usted y yo hacemos lo mismo, de la misma forma que mamá reacciona, que papá reacciona y que por supuesto abuelo también reacciona, así mismo reacciona Dios. Y Dios responde desde los cielos. ¿Cuántos saben que Dios responde desde los cielos? Si algo debemos estar seguros es que Dios responde a nuestras oraciones. Lo voy a volver a repetir. Si de algo tú y yo debemos estar seguros es que Dios responde a nuestras oraciones. Lo voy a decir por tercera ocasión. Si de algo tú y yo tenemos que estar seguros es que Dios responde a nuestras oraciones. No perdemos el tiempo cuando le hablamos a Él. Al otro lado hay alguien que oye. Al otro lado hay alguien que atiende. No es como esa persona que estaba detrás del vidrio, que mientras la pastora hablaba estaba entretenido, ocupado en alguna otra cosa. Si pudiéramos decirlo de esta manera, Dios deja de hacer lo que está haciendo para atender a tu oración. Dios detiene el universo si tiene que detenerlo para atender a tu oración. Por eso, si de algo tú y yo debemos estar seguros es que Dios responde a nuestras oraciones. Dios es un Dios de respuesta. Dile al que está a tu lado, Dios es un Dios de respuesta. Dios es un Dios de respuesta. Ahora, ¿cómo hago para que Dios me responda? ¿Qué hago
para que Dios me responda? ¿Qué hago para yo poder llamar la atención del Dios santo, del Dios bueno, del Dios misericordioso, del Dios que es clemente, que es lento para la ira? ¿Qué hago? ¿Qué hago para yo poder llamar su atención? Simplemente clama y adora. Dile al que está a tu lado, clama y adora. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos saben que Él responde? Mira, de los 3 hijos yo tengo uno, que no voy a decir su nombre. Pero cuando pequeño Nidia lo llamaba y le decía, fulano. Sí, pensaban que le iba a decir el nombre, fulano. No respondía. No respondía. Y ella seguía, fulano. Y él jugando con los demás nenes. Y mi concuñado estaba, porque él estaba frente a la casa de mi concuñado. Y mi concuñado estaba allí mirándolo. Y antes de que él le dijera, tu mamá te está llamando, uno de los amiguitos con los cuales él estaba jugando le dijo, tu mamá te está llamando. Y él le dijo, sí, yo la oigo, no mires para que crea que yo no la estoy oyendo. Lo supimos porque luego nuestro concuñado, mi concuñado se lo dijo a mi esposa. No respondía, pero Dios responde. Dile al que está a tu lado, Dios es un Dios de respuesta. Y de la única manera que tú y yo podemos hacer que Dios nos responda es clamando a Él y adorándolo. En medio de tu situación difícil, adóralo. En medio de tu problema, adóralo. Pastor, no tengo fuerzas, adóralo. Pastor, si usted supiera que no tengo ni fuerzas para adorarlo, adóralo. Porque cuando tú lo adoras, las fuerzas vienen. Lo voy a volver a repetir, cuando tú lo adoras, las fuerzas vienen. Tú no sabes cómo atravesar la situación difícil hasta que tú comienzas a adorarlo a Él. Cuando tú comienzas a adorarlo a Él, sucede lo que en algún momento dado este poeta escribió. ¿Cuántos saben? Ese pensamiento de las 2 huellas. 2 huellas en la arena. Señor, prometiste que estarías conmigo siempre, pero noté que en el paso de mi vida por esta tierra, mientras todo estaba bien, habían 2 huellas en la arena, en mi caminar. Pero en los momentos más tristes de la vida, en los momentos más angustiosos de la vida, en los momentos en los que la penumbra llegó a mi vida, la desolación llegó a mi vida, la confusión llegó a mi vida, no sabía qué camino tomar, miré y habían una sola huella. Me dejaste solos en los momentos más difíciles de mi vida y cuando más te necesité. Y el Señor le respondió, aquella huella que tú viste no era la tuya. Aquella huella era la mía, porque en esos momentos difíciles de tu vida yo te cargué en mis brazos. Y es que tú y yo tenemos que entender que el Dios al cual nosotros servimos responde, se preocupa por ti, te ama tanto que no dejará que tú seas tentado más de lo que tú puedas soportar en una tentación. Te ama tanto que nunca permitirá que se ponga una carga sobre tus hombros que tú no puedas llevar. Te ama tanto que cuando nos invita a llevar su yugo y su carga la pone bien ligera y su yugo lo pone bien liviano para que nosotros no nos aflijamos en medio de nuestro caminar. Por tanto, para que tú y yo podamos hacer que Dios responda, tenemos que convertirnos en gente que sabe clamar, en gente que pueda ir delante de su presencia
y adorarlo. Que en medio del clamor haya adoración. Que podamos mezclar nuestro clamor en la necesidad con la adoración para reconocer lo bueno, lo digno, lo maravilloso que Él es para nosotros. Dios reacciona cuando un pueblo viene a su presencia con corazón contrito y humillado. Lo voy a volver a repetir. Dios reacciona cuando un pueblo llega a su presencia con corazón contrito y humillado. Porque un corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Por eso Dios siempre anda en busca de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el enemigo sabe que lo único que puede apagar la adoración en la vida de un creyente es la aflicción, es el dolor, es la angustia, es la desesperación, es aquello que le ocupa la mente, es aquello que hace que nosotros pensemos en el problema y no en la solución, es aquello que hace que nosotros magnifiquemos lo que estamos experimentando y miremos de lejos al Dios que dijo que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso, usted y yo, en medio de la aflicción, en medio del problema, de la angustia, en medio del sufrimiento, que nunca cese nuestra adoración y nuestra alabanza. Tenemos el permiso de quejarnos. Habacuc se quejó y Dios lo escuchó. Lo voy a volver a repetir. Habacuc se quejó y Dios lo escuchó. Porque no es lo mismo quejarse sin esperanza que quejarse esperanzado. Lo voy a volver a repetir, porque no es lo mismo quejarse sin esperanza que quejarse esperanzado. Y Habacuc, en medio de la aflicción, en medio del peligro, en medio de todo lo que sus ojos podían ver, en medio de aquellos angustiadores que podía tener a su alrededor, él no se quejó sin esperanza. Él se quejó esperando que Jehová respondiera. ¿Y cuántos saben que Jehová responde? Entonces, para que tú y yo podamos recibir la respuesta a nuestro clamor, tenemos que convertirnos en adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa adorar en espíritu y en verdad? Significa que usted pasa de todo lo natural, de todo lo efímero, de todo lo pasajero, de todo lo que es su entorno, de todo aquello que lo quiere tener prisionero, y se eleva por encima del problema y de la dificultad. Y usted comienza en medio de su aflicción, porque usted no espera que las cosas se resuelvan para adorarle. Porque usted no espera que el milagro surja para luego usted comenzar a serle fiel al Señor. Señor, cuando tú hagas esto yo te sirvo. Tú no eres un adorador en espíritu y en verdad. Señor, cuando tú hagas este milagro, yo voy a creer en ti. No eres un adorador en espíritu y en verdad. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de Abraham en el libro de los Romanos, él señala una característica de Dios. Y dice que Dios es el que llama las cosas que no son como si fueran. Y tú y yo tenemos esa naturaleza de Dios. Pedro dice que nosotros tenemos una naturaleza divina, por eso es que usted y yo no podemos responder a esta naturaleza humana. En medio de la aflicción y del dolor tenemos que aprender a transicionar. Diga conmigo, hay que aprender a transicionar. Tenemos que movernos de lo natural a lo espiritual. Tenemos que funcionar en medio de lo que es la naturaleza física que nosotros tenemos, esto que es natural, a una naturaleza divina. Es una naturaleza que va por encima de todo aquello que nosotros necesariamente tenemos que utilizar la razón para poder comprenderlo. Y hay cosas en el espíritu que la razón no te va a ayudar a entenderla. Necesitamos la ayuda divina, la intervención de Dios. Y necesitamos convertirnos en adoradores que le adoren en espíritu
y en verdad. Por eso, para que descienda tu bendición, primero tiene que subir tu adoración. Lo voy a volver a repetir. Por eso, para que descienda tu bendición, primero tiene que subir tu adoración. Cuando tu adoración sube, el cielo responde. Lo voy a volver a repetir. Cuando tu adoración sube, el cielo responde. Porque Dios reacciona a la adoración y al clamor de sus hijos. ¿Se acuerdan de Agar? Llegó el momento en que ya Sara no la toleraba. Llegó el momento en que con su hijo Ismael la afligía. Y Sara le dijo a Abraham, despide a Agar y a su hijo. Y Dios le dijo a Abraham, haz lo que tu mujer te dice que hagas. Y le puso agua y le dio pan y se volvió a Egipto. Pero en el desierto, camino a Egipto, le escaseó el agua y se le acabó el pan. ¿Cuántos saben que a veces nos comemos las cosas demasiado rápido? Y después no tenemos provisión. Dice que le faltó el agua. Y ya el desierto estaba cobrando la vida de ellos. Y el niño empezó a llorar. No había agua. Y Agar lo puso en una esquina y se retiró del niño para no ver el momento de su muerte. Y Dios le habló a Agar y le dijo, he oído el clamor del niño. Al lado de él hay una fuente de agua. La aflicción hace que tú y yo no veamos la provisión que Dios tiene para nosotros. El dolor, la angustia, la desesperación no hace, no permite, no nos deja ver que Dios no nos ha dejado solos, que no estamos huérfanos en este planeta. Que aunque nuestro padre y nuestra madre nos hayan dejado, Dios no nos ha dejado. Mi papá y mi mamá se fueron. Mi papá se fue primero y mi mamá ya hace 10 años que se fue. Aunque le extraño como si fuera ayer. Y a veces pienso, wow, tan rápido que han pasado estos 10 años. Se fueron. Y ya no tengo a mami que me aconseja, ya no tengo a papi que iba donde él, o que él llegaba y me abrazaba, me besaba. Mi papá me besó siempre que me veía. Siempre. Por eso es que yo beso. Porque yo aprendí a besar por mi papá. Desde pequeño me abrazaba y me pasaba la mano por la cabeza y me daba un beso, donde quiera. Y donde quiera que yo lo veía, yo lo besaba. Por eso es que yo le he querido infundir este tipo de sentimiento, de expresión de amor, para aquel que nunca ha besado a su hijo, que lo bese. Porque fíjese, yo le doy gracias al Señor porque ese himno, ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. A mí eso no tiene efecto. Ese himno en mí no tiene efecto. Porque yo aproveché bien ese tiempo con mi papá. Y yo lo abrazaba cada vez que lo veía y lo besaba cada vez que lo veía. Haga eso con sus hijos. Hijo, haga eso con sus padres. Le enseñé eso a mis hijos. Y aunque a veces hay alguno o uno de ellos que para sacarle un beso tiene uno que darle un billete de 20.
lo cojo y le digo, dame un beso. ¡Mua! No es que no lo quiera dar, es que se hace difícil el chico. Y es bien importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que Dios es un Dios que responde nuestro clamor. Y cuando Agar dejó a su hijo, Dios le dice, vete donde él porque yo oí el clamor del niño. ¿Y cuál fue el clamor del niño? Un llanto. Un llanto. Porque es que tenemos permiso de llorar. Es que tenemos permiso de quejarnos. Es que tenemos permiso de nosotros mostrar la necesidad que tenemos. Dios nos da el permiso. ¿Cuántos saben que en algún momento dado le decíamos a nuestros hijos, pero si es que tú no me dices lo que quieres, yo no puedo saber, yo no soy adivino, yo no soy adivina? Pretendemos entonces que Dios adivine y Dios no es adivino. Dios es sabio, omnisciente, omnipresente, pero no adivino. Eso no es un atributo de Dios. Lo voy a volver a repetir. La adivinación no es un atributo de Dios, es un atributo del diablo. Y entonces nosotros le decimos al muchacho, yo no soy adivino, yo no soy adivina, tú tienes que decirme lo que quieres. Y nosotros con papá queremos que él adivine lo que necesitamos y lo que queremos. Él nos da el permiso para que nosotros le digamos, para que nosotros nos quejemos. Él nos da el permiso para que nosotros vayamos donde Él llorando, para que vayamos donde Él en angustia. Aunque afligido yo y angustiado, Jehová pensará en mí. Si hay algo maravilloso es que en medio de la aflicción Dios piensa más en mí. Es más, yo estoy por decir que Dios piensa más en mí en medio de la aflicción que en medio de la adoración. Porque cuando Dios cuando yo lo adoro y él sabe que está siendo adorado, Él se goza en mi adoración. Y puede ser que esa emoción, esto soy yo acá, esto no es así, pero déjeme a mí hacer las cosas como yo quiero explicarle para que usted pueda entender. Y en mi adoración, Dios se envuelve con mi adoración, que se olvida que soy yo el que estoy adorando y empieza a escuchar a mucha gente adorando. Y oye el ruido de la adoración de mucha gente, pero cuando hay alguien que está afligido, cuando hay alguien que está angustiado, cuando hay alguien que está pasando por el valle de sombra y de muerte, cuando hay alguien que de verdad está en medio de su aflicción y en medio de su dolor, dándole a Él la gloria, la honra, la alabanza debida a su nombre. Oiga, como que Él no se entusiasma en eso, que se envuelve en esa adoración, sino que en medio de esa adoración Él dice, aquí hay una adoración que viene de una aflicción. Aquí hay una adoración que viene de un sufrimiento. Aquí hay una adoración que viene de una prueba. Una adoración que viene de una lucha. Una adoración que sale de lo más profundo de una herida. Y Él ahí presta atención. Esto soy yo. Esto soy yo. La Biblia no lo dice así. Pero yo quiero hacerlo así porque yo quiero hacer énfasis en la manera en la cual Dios te responde. Porque Dios está pendiente de ti, Dios está pendiente de mí, Dios está pendiente de cada uno de nosotros. Y cuando tú y yo comenzamos a adorar al Señor, Dios reacciona a la adoración y al clamor de sus hijos. Y cuando Dios da una orden para que seas bendecido, tanto el cielo como la tierra obedecen a esa orden. O sea, que tu adoración en medio de tu aflicción, el clamor tuyo en medio de tu aflicción, hará que el cielo responda, que Dios dé una orden y el cielo y la tierra obedezcan. Hace unos días atrás, unos domingos atrás, yo estuve hablándole acerca de la experiencia del profeta Elías, cuando Dios, él le dijo, vete, dile a Acab que no va a llover por 3 años y medio hasta que tú lo digas. Y ya yo he hecho provisión para ti. Te vas y te metes en la cueva, en el arroyo de Querib. Allí hay cuervos que van a alimentarte de día y de tarde.
y vas a beber del arroyo, y después cuando se acabe el agua en el arroyo, ya yo tengo en Sarepta de Sidón una viuda que no tiene en qué caerse muerta. A veces nosotros tenemos una mala impresión, pero esas viudas que nosotros pensamos que necesitan ayuda son las más que Dios fortalece para que ayuden a otros. Esas viudas son las que Dios mira y dice, esa es la que tengo para ayudarte, para fortalecerte, para que camines, para que vean mi mano, para que vean mi gloria, para que entiendas que no es por el sustento tuyo, las fuerzas tuyas, el conocimiento, la habilidad o la sabiduría que tú puedas tener. Es por mi misericordia y por mi gracia. Y cuando Dios da una orden, tanto el cielo como la tierra obedecen para que tú seas bendecido. Y hay cosas que solo Dios puede hacer. Como decía aquí el profeta Habacuc en este capítulo número 3, en el verso número 3. Su gloria cubrió los cielos. El único que puede cubrir con gloria es Dios. Lo voy a volver a repetir. El único que puede cubrir con gloria es Dios. Pero hay algo que aunque Dios sea el único que lo puede hacer, hay algo que tú y yo podemos hacer. Dile al que está a tu lado, Dios puede hacer muchas cosas. Pero hay algo que solo tú y yo podemos hacer. Dios puede llenar con gloria, porque tú y yo no podemos llevar con gloria, porque tú y yo no tenemos la capacidad de llenar con gloria nada. Por eso los cielos son llenos de la gloria de Dios, porque el que tiene la capacidad de llenar con gloria es Dios. Pero tú y yo podemos hacer algo. Tú y yo tenemos la capacidad de hacer algo. Aunque Dios llena los cielos con su gloria, tú y yo podemos llenar la tierra de alabanza. En medio de aflicción, en medio de dolor, en medio de persecución, en medio de necesidad, podemos llenar. Yo no sé si Puerto Rico estará lleno de alabanza. Yo no sé si la atmósfera que hay sobre nuestra isla está llena de alabanza y la gloria de Dios la cubre. Quiera Dios que sea así. Pero yo tengo que preocuparme porque el pedazo de tierra donde yo vivo esté lleno de alabanza. Que mi casa esté llena de alabanza. Que mi casa esté llena de adoración. Que no importa cómo el enemigo quiera afligir, no importa cómo él enfile los cañones, no importa el ataque que él pueda estar realizando en mi casa, contra mis hijos, contra mi familia, que yo pueda llenar todos los lugares en la habitación donde estamos, que yo la pueda llenar de alabanza, que yo la pueda llenar de adoración, porque cuando yo llene mi casa de alabanza y de adoración, entonces Dios hará lo que yo no puedo hacer. Él llenará mi casa de su gloria. Y yo tengo que empezar a adorar. Esto no significa que voy a dejar de quejarme. Voy a seguir quejándome hasta que la alabanza sea mayor que la queja. Hasta que la adoración sea mayor que la aflicción. Tú y yo estamos en una batalla. Tú y yo estamos en una lucha. Tú y yo estamos en este cuerpo de muerte. Tú y yo estamos viviendo dentro de un enemigo que es esta carne, que no quiere que adore, que no quiere que entienda lo maravilloso que es Dios para nosotros. Pero cuando tú y yo hemos conocido al Dios de poder, que no solamente lo cantamos, sino que lo hemos experimentado, que cuando decimos que Él es más fuerte que el viento, y cuando tenemos que decir que Él es más fuerte que el viento, tenemos que retroceder 2 añitos atrás nada más y mirar los vientos de María que azotaron nuestra isla, que pelaron todos nuestros montes, que hicieron que nuestra naturaleza retrocediera. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta muerte causó aquellos vientos que derribaron montes?
Pero el Dios al cual nosotros servimos es más fuerte que los vientos de María. Es más fuerte que los vientos de Dorian allá en las Bahamas. Y no solamente lo cantamos, lo experimentamos. Sabemos al Dios al cual le servimos. Y cuando nosotros comenzamos a adorarle, y cuando nosotros comenzamos a alabar ese nombre maravilloso, el cielo comienza a responder. Y tú llenas de alabanza y Dios llena de gloria. Y tú llenas de alabanza y Dios llena de gloria. Y mientras más adora, más gloria. Y mientras más alaba, más gloria. No quiere decir que las cosas han cambiado. Quiere decir que van a cambiar, que están por cambiar. Quiere decir que Dios va a responder a un hombre y a una mujer que aun cuando no haya visto nada, ha creído que las cosas no se van a quedar de la manera en que la estamos viendo. Tuyo. No nos resta otra que adorarle a Él, que bendecirle a Él. No podemos llenar nuestra casa de gloria, pero sí la podemos llenar de alabanza. No podemos llenar nuestro vecindario de gloria, pero sí lo podemos llenar de adoración. No podemos llenar esta casa de gloria, pero la podemos llenar de alabanza y de adoración. Por eso tú no puedes llenar tu vida de gloria, pero puedes llenar tu vida de alabanza y de adoración. Que tu vida esté llena de alabanza. Que tu vida esté llena de adoración. Que primero suba para que después baja. Dile al que está a tu lado que primero suba para que después baje. Él va a reaccionar a tu alabanza. Mira cómo dice el profeta Oseas en el capítulo 2, verso 21. En aquel tiempo yo responderé, dice Jehová. ¿Quién firma la nota? Yo responderé, dice Jehová. Responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Si nosotros estudiamos un poco la historia bíblica acerca de los acontecimientos en Jezreel. Jezreel es un valle. Su significado es Dios siembra. Pero es un valle donde surgieron tantas cosas negativas, muertes, luchas, batallas. Tiene una connotación demasiado negativa, de impura. Y Dios dice, no me importa la condición que tú hayas experimentado o estés experimentando. No me importa la inclinación que hayas tenido en el pasado, los errores que hayas cometido y los tropiezos que hayas tenido. No los tomaré en consideración. Haré que el cielo responda a la tierra, que la tierra responda al trigo, al vino y al aceite para tu beneficio. Haré que tu adoración cambie todas las cosas. Haré que el solo hecho de que tú hayas tomado la decisión de adorarme y de alabarme, que el beneficio te cubra, que el beneficio esté contigo. Haré que los cielos respondan. ¿Y para qué va a responder Dios? Dios te responde para que lo que no produce comience a producir. Lo voy a volver a repetir. Te va a responder para que lo que no produce comience a producir. Para que lo que esté estéril comience a ser fructífero. Para que lo que esté seco comience a reverdecer. Para que lo que esté muerto cobre vida. ¿Se acuerdan capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó a un valle.
que habían huesos. Y esos huesos estaban secos en gran manera. Y el Espíritu de Dios me dijo: hijo de hombre, profetízale a estos huesos. Pero antes de que le profetice, yo quiero saber algo. ¿Tú crees que estos huesos vivirán? Y es lo que Dios quiere que tú y yo nos detengamos a analizar, nos detengamos a pensar. ¿Tú crees que la promesa de Dios para ti, para tu casa es fiel y es verdadera? ¿Tú crees que lo que Dios te dijo a ti es para ti? ¿O tú piensas que lo que Dios ha hablado es para otro? A Dios lo puede hacer con otro, pero conmigo no. Porque nosotros estamos tan marcados en esta vida que nosotros pensamos que Dios puede obrar a favor de otro, pero a favor mío no. Y entonces tenemos fe para orar por la enfermedad de otro, por los problemas de otros, por las situaciones difíciles que otros están atravesando. Creemos que Dios puede hacerlo, impartimos fe, le damos ánimo a la gente, pero no creemos que Dios lo puede hacer conmigo. Y Dios pregunta a Ezequiel: ¿tú crees que estos huesos van a vivir? Ezequiel le dice: tú lo sabes. Pues profetízale. Ha llegado el momento de que tú te pares bueno, esto es una cacofonía, te pares de pie, o un disparate. Pero ha llegado el momento de que tú te pongas de pie ante la situación que tú estás viviendo, ante la mortandad que tú estás viendo, ante el desastre que el enemigo quiere hacer en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu negocio, con las finanzas tuyas, con tu salud. Que tú comiences ya a profetizar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Lo que Dios ya te ha hablado acerca de la palabra. Porque el enemigo viene a drenarte. ¿Cuántos saben que el enemigo viene a drenarnos? ¿Cuántos saben que el enemigo viene a quitarnos las fuerzas? ¿Cuántos saben que el enemigo viene a buscar la manera que nosotros quitemos nuestra mirada de aquel que está sentado en el trono y nos olvidemos de que no estamos solos? El enemigo quiere hacernos pensar que estamos vencidos y que no tenemos otra oportunidad. Y tenemos nosotros que pararnos y comenzar a recapitular, comenzar a pensar, comenzar a traer a mi memoria todo lo que Dios habló acerca de mí, de mi casa, de mis hijos. Todo lo que Dios me ha hablado, todo lo que Dios me ha dicho. Y comenzar a acordárselo a Dios, no porque Dios se le haya olvidado, sino porque a mí me hace falta recordar delante de la presencia de Dios las promesas que Él me ha hecho, que son fieles y son verdaderas. Y tenemos que comenzar a profetizarle como Ezequiel. Dios le dice: cuando tú comiences a profetizar, va a pasar algo extraordinario. Y dice que cuando él comenzó a profetizar, comenzó como las otras noches, la tierra a moverse. ¿Ah? Y hubo un fuerte temblor. Ezequiel no salió corriendo. Ezequiel no dijo: ¿dónde me meto? No se puso histérico. No se llenó de pánico. Pero la tierra empezó a temblar. Y él, parado en medio de aquel valle de huesos secos, comenzó a mirar cómo aquel movimiento telúrico, wow, qué expresión, comenzó a hacer que aquellos huesos empezaran a moverse, al grado de que cada hueso se juntó con su hueso. Y después que cada hueso se juntó con su hueso, Dios le dice: sigue profetizando. Porque es que tú y yo no nos podemos parar al momento en que vemos que Dios comienza a hacer una obra en nuestra vida. Aquel que comenzó su buena obra en ti, poderoso es para perfeccionarla hasta el día de Cristo. Y él siguió profetizando. ¿Y sabe qué pasó? Empezó a subir nervios, tendones, arterias, venas, salieron pulmones.
hígado, páncreas, corazón. Y carne comenzó a cubrirlo. Y después que ya no había huesos secos, sino que había muchos muertos, le dijo: ahora profetízale al espíritu para que venga a ellos. Y dijo: espíritu de los cuatro vientos, porque cuando Dios hace algo lo hace completo. Él ordenó al cielo y a la tierra, y el cielo y la tierra respondieron a la voz del mandato de Dios. Por tanto, los 4 puntos cardinales soplaron el neuma, soplaron la vida, el espíritu. Vino de los 4 ángulos de la tierra y entró en cada uno de aquellos cuerpos, y todos se pusieron de pie. Y dice: y había un gran ejército. Dile al que está a tu lado: tú no estás solo. Oh, cuando tú clamas a Dios, cuando tú adoras a Dios, cuando en medio de tu aflicción, cuando en medio de tu esterilidad, cuando en medio de todo lo que se está muriendo, de todo lo que se está secando, tú has creído que tú eres escogido de Dios para hablar una palabra por encima de toda aflicción, por encima de toda realidad que tú estás viendo, a favor de tu casa, a favor de tu familia, a favor de los tuyos. Te vas a empoderar y vas a tomar la autoridad de Dios y le vas a decir al Espíritu: Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre este valle de huesos secos. Y Dios levantará un ejército a tu favor. Dije: Dios levantará un ejército a tu favor. En medio de toda aflicción, en medio de todo problema, en medio de toda angustia, en medio de toda desolación, Dios le dice a Nehemías en el capítulo 8, verso 10: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. No os entristezcáis. Podemos quejarnos y no permitir que la aflicción nos domine. No permitir que la tristeza nos acongoje. No permitir que la tristeza nos debilite. Que el gozo de Jehová, diga conmigo: el gozo de Jehová sea nuestra fortaleza. Por tanto, el cielo está en busca de alguien a quien responderle. Lo voy a volver a repetir: el cielo está en busca de alguien a quien responderle. Si tú estás en necesidad, ve al cielo. Si tú estás en aflicción, ve al cielo. Si tú estás atravesando por el valle de sombra de muerte, ve al cielo. Si no entiendes lo que te está pasando, ve al cielo, porque el cielo anda en busca de alguien a quien responderle. Y ese alguien en esta mañana puede ser tú. Ese alguien en esta mañana puede ser tú. Pastor, si usted supiera. Yo no sé, pero Dios sabe. Pastor, es que ya se me acabaron las fuerzas. El de esfuerzo alcanzado. Y Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Él nos da fuerzas como las del búfalo. Él sabe que somos polvo. Él sabe que nuestra naturaleza humana es muy frágil. Él sabe cuál es tu necesidad. Por eso es que Él anda en busca de alguien que clame. Por eso es que Él anda en busca de alguien a quien responderle. Clama a mí, yo te responderé. Si no clamamos, Él no responde. Si no adoramos en medio de nuestra aflicción, Él no responde. ¿Sabes lo que hace que el enemigo esté turbado? Que nosotros en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la necesidad, de la angustia, de la tribulación,
aun cuando ya nos esté faltando el aliento de vida, nosotros estemos adorándole, nosotros le estemos bendiciéndole, y hagamos como hizo Habacuc en medio de esta oración profética de estos 3 capítulos, que comienza esos 2 capítulos, 1 y 2 en queja, en aflicción, reseñando todo el mal, reseñando cómo el enemigo vendría a destruirlo. La situación no cambió, la situación se quedó igual. Lo que cambió fue la mentalidad del profeta. Lo que cambió fue la intención del corazón del profeta, el interior del profeta. El entorno quedó igual. Los enemigos ya iban a entrar para despedazar. Los enemigos ya iban a entrar para tomar posesión de todo el pueblo, para tomarlos como esclavos. Pero ya el corazón de Habacuc no era el mismo. No fue el mismo corazón que comenzó con aquella queja. ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú me escuches? Y en el verso 17 del capítulo 3 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, Él me da pies como de ciervas, y en las alturas, me hace andar. Tú y yo somos de las alturas. Tú y yo somos de las alturas. Que la angustia, el problema, la situación no te lleve a una experiencia desesperante, que te olvides que no somos de este planeta, que te olvides que todo lo que nos llega a nosotros, todas las cosas que nosotros experimentamos, van a obrar a tu favor, a tu bien. Se cerrarán puertas, te dirán que no, te quitarán ayudas, te quitarán beneficios, pero tu ayuda no viene del hombre. ¿A quién tengo yo en los cielos?, decía el salmista Asaf, sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Que la paz del Señor esté contigo. Que la bendición de Dios esté contigo. Que el gozo de Jehová siga siendo tu fortaleza. Y que la unción del Espíritu Santo te dé la capacidad de, en medio de la aflicción, del dolor, de la necesidad, poder adorarle en espíritu y en verdad. Ponte de pie en esta hora.